Seguimos con el análisis de los modelos polinómicos, el TP número 4. Ahora vamos a estudiar una función distinta a la cuadrática que aparece en este ejercicio y es del ejercicio f. Podemos observar que es una función que está escrita como producto de otros factores y lo primero que me pregunta el ejercicio es indicar el grado y vamos a ver que el grado, cuando yo desarrolle esto, aunque no es necesario ahora desarrollarlo para indicar el grado y el coeficiente principal, en el primer factor el exponente es 1. En el segundo el exponente me va a quedar 3 cuando desarrolle esto. Me va a quedar el mayor exponente 3 y acá el mayor exponente 2. Entonces cuando multiplique el x a la 1 por el x a la 3 por el x al cuadrado, el mayor exponente me va a quedar 6. Por lo tanto el grado es 6 y el coeficiente principal es menos 1. Eso es lo primero que podemos ver de esta función. Ahora vamos a hacer el resto del análisis analíticamente, ¿sí? Lo primero que vamos a poner entonces es el grado 6 y el coeficiente principal menos 1. Ahora en el inciso 1,2 me pide que encontremos las intersecciones con los ejes. Entonces, como esto es un producto de tres factores, para que ese producto sea 0, cada uno de esos factores puede ser 0. Entonces vamos a plantear tres casos: que el primer factor sea 0, que el segundo sea 0 o que el último sea 0. De esas tres ecuaciones que me quedan planteadas, vamos a despejar x y vamos a encontrar la intersección con el eje x o las raíces de esa función, ¿no? Si despejamos de la primera, por ejemplo, este menos se puede distribuir adentro del paréntesis y me va a quedar menos x menos 4 igual a 0, luego el x es el menos 4. Si hacemos un despeje de la segunda ecuación, nos va a quedar x al menos 2 igual a 0. ¿Sí? Para hacer este despeje lo que estamos haciendo es aplicando raíz cúbica en ambos miembros. Por lo tanto me queda que x es igual a 2. Ahí ya tenemos otra intersección. Cuando intentemos despejar de la tercera, vamos a ver que me queda x cuadrado igual a menos 1. Y acá ya nos queda algo que no se puede despejar, porque yo podría aplicar raíz en ambos miembros y me quedaría la raíz de un número negativo. Entonces esta ecuación no tiene solución, ¿sí? No existe solución, vamos a poner. Solo pudimos encontrar dos intersecciones. Ahora vamos a analizar qué pasa con el corte con el eje Y. Para eso lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es h en 0. Menos 0 más 4 por 0 menos 2 al cubo por 0 más 1. En realidad sería 0 cuadrado, ¿no? Que es 0. Si resolvemos esta cuenta, 32. Entonces hallamos analíticamente el corte con Y. Y anteriormente teníamos dos cortes con X. Ahora vamos a analizar los conjuntos de positividad y negatividad, que para este ejercicio pedía usar valores de prueba. Lo primero que vamos a analizar es qué sucede con los datos que teníamos anteriormente. Nosotros anteriormente habíamos calculado una de las raíces que era menos 4, y otra raíz que era 2. Y esas son las únicas dos raíces que encontramos. Eso significa que la gráfica de esta función polinómica del menos 4, ¿sí? Para la izquierda va a tener un comportamiento, porque luego, ¿sí? Intersecta el eje X. Entonces un intervalo que vamos a tener que analizar es de menos infinito a menos 4, ¿sí? Que sería este primer intervalo. Luego, analizar qué pasa en el otro intervalo que va de menos 4 a 2. ¿Qué pasa con la función? Si está por encima del eje X o por debajo del eje X. Y por último, tenemos el intervalo que va de 2 a más infinito. Y ese sería el tercer intervalo. Acá dividimos entonces el eje X en tres partes que quedan delimitadas por esas raíces. Para analizar qué pasa en cada uno de esos intervalos, lo que vamos a hacer es tomar un valor, un numerito que esté dentro de cada uno de esos intervalos y evaluarlo en la función. Por ejemplo, en el primer intervalo que va de menos infinito a menos 4, nosotros podemos tomar un valor que sea el menos 5. Eso se llama valor de prueba. En el intervalo que está en azul, que va de menos 4 a 2, podemos tomar un valor de x, uno sencillo, el 0 por ejemplo. Y en el intervalo que va de 2 a más infinito, podemos tomar un valor que puede ser el 3. Esos son los valores de pruebas que vamos a reescribir ahora en una tabla y vamos a analizar qué pasa con la positividad y la negatividad de esta función. Tenemos la función original escrita acá arriba, los valores de prueba que habíamos tomado, los intervalos
que habíamos calculado. Y fíjense que acá en la primer fila de esta tabla lo que puse fue el coeficiente principal, el primer factor del producto, el segundo y el tercero. ¿Por qué hice eso? Porque ahora vamos a analizar el signo de cada uno de esos cuatro factores. Y luego vamos a sacar una conclusión de qué pasa con el signo de la función en todo el intervalo. Hay varias maneras de hacer la tabla. Yo uso esta forma porque no me estoy olvidando ningún dato, ¿sí? El coeficiente principal lo pongo solo acá, pero algunos lo suelen agregar junto con el x más 4, menos paréntesis x más 4. También está bien eso, ¿sí? Para la primera columna, donde está el menos 1, vamos a ver que independientemente del intervalo, eso siempre va a tener signo negativo. Entonces completamos ahí. Luego vamos a empezar a analizar el intervalo de menos infinito a menos 4. Si agarramos el menos 5, que es el primer valor de prueba, y hacemos menos 5 más 4, ¿sí? Reemplazamos ese x en el paréntesis, eso me va a dar algo con signo negativo. Lo que me va a interesar de estas columnas es nada más el signo. Si hago lo mismo con la segunda, me va a quedar menos 5 menos 2 todo al cubo. Y eso me va a arrojar algo con signo negativo también. Y si hago lo mismo con la última columna, menos 5 al cuadrado más 1. ¿Sí? Eso me va a dar algo con signo positivo. Entonces fíjense, el primer factor tiene signo negativo, el segundo signo negativo, el tercero negativo y el cuarto positivo. Si hacemos la regla de los signos para esos cuatro, vamos a tener menos por más, por menos menos, por más menos. Eso significa que en el intervalo de menos infinito a menos 4, el signo de la función es negativo. O sea que ese intervalo es un conjunto de negatividad. Ahora, si hacemos lo mismo con el resto de los intervalos, vamos a pasar a analizar el intervalo de menos 4 a 2, tomando el valor de prueba 0. Entonces acá me va a arrojar positivo en el primero, en el segundo me va a arrojar negativo y en el tercero positivo. Si hacemos la regla de los signos vamos a tener más. Ya tenemos un resultado positivo. Y con el último intervalo, que es de 2 a más infinito, si agarramos el valor de prueba 3, 3 más 4, 7, o sea que da positivo. 3 menos 2, 1, al cubo da positivo. 3 al cuadrado, 9, más 1, 10, o sea que da positivo. Por lo tanto, cuando haga el producto de esos cuatro signos, usando la regla de los signos, me va a dar negativo. Entonces, con esta tabla podemos concluir cuáles son los intervalos de positividad y cuáles son los intervalos de negatividad. Estos dos, el primer intervalo y el último, son partes del conjunto de negatividad. Y el del medio es el conjunto de positividad. Si pasamos en limpio, vamos a decir que el conjunto de negatividad, según nuestra tabla, es de menos infinito a menos 4, unión de 2 a más infinito. El conjunto de positividad nos quedó de menos 4 a 2. Ahí calculamos los conjuntos de positividad y negatividad usando los valores de prueba. Vamos a intentar graficar la función, es decir, esbozar la función con los datos que tenemos hasta ahora. Las raíces ya teníamos en menos 4, teníamos una raíz, teníamos otra raíz en 2, teníamos el corte con el eje Y. Vamos a tener que usar una escala particular para el eje Y, que acá podemos usar una escala de 30 en 30 o de 50 en 50. Si hacemos una escala de 30 en 30, 32 va a estar aproximadamente ahí. Entonces tenemos 3 puntos por donde va a pasar la gráfica de nuestra función, y además sabemos que del intervalo de menos infinito a menos 4, la gráfica que viene desde abajo, sube, no sabemos hasta dónde. Si quisiéramos darle más precisión, podríamos hacer una tablita dándole el menos 3, el menos 2, el menos 1, ¿sí? Pero por ahora, como me pide que solamente esboce una gráfica, vamos a tratar de usar esta información que tenemos. Luego, en algún momento, tiene que pasar por el 32 y por el 2. Esa sería aproximadamente la gráfica. Después vamos a usar un software para graficarlo bien, pero con una idea de cómo tendría que ser la gráfica, alcanza. Ahí usamos el software para hacer el gráfico. Acá yo usé el GeoGebra. Podemos ver que, por ejemplo, la función toma valores muy altos en Y. Se va hasta el 1300 más o menos aproximadamente, ¿sí? Nosotros podríamos aproximarlo dándole valores
en el menos 3, en el menos 2, en el menos 1, como dijimos anteriormente. Ahí está presentada la gráfica y cumple con los cálculos analíticos que habíamos hecho anteriormente. Por último, vamos a analizar la paridad y la imparidad de esta función. Para que sea par, ya gráficamente fíjense que no tiene una simetría respecto al eje Y y tampoco tiene una simetría respecto del origen. Entonces gráficamente no es par y tampoco es impar. La definición de par es que f de x tiene que ser igual a f de menos x para todo x perteneciente al dominio de la función. Acá lo que tenemos que hacer es un contraejemplo. Como ya sabemos que no es par, tomamos un valor cualquiera de x, que por una cuestión de simplificar los cálculos vamos a tomar x igual a 2 y vamos a calcular f en 2, f en menos 2, y lo que debería pasar es que esos dos resultados den distintos para contradecir la definición de par. F en 2 ya lo teníamos calculado anteriormente, porque en la gráfica fíjense que f en 2 era una raíz, ¿sí? Por lo tanto es 0, f en 2 es 0. Y f en menos 2 no nos queda otra que hacer las cuentas. Si resolvemos esta cuenta vamos a obtener que f en menos 2 es 640. Por lo tanto, como estos dos resultados me dieron distintos, no se está cumpliendo la definición de par y concluimos que f no es par. Por último, vamos a ver qué pasa con la imparidad. Ya gráficamente tampoco cumplía la imparidad. Analíticamente lo que deberíamos contradecir es la definición de imparidad. Armamos un contraejemplo con valores a nuestro criterio. Seguimos con el x igual a 2. El que quiera puede probar con otro valor. Y lo que tenemos que calcular ahora es f en 2 y compararlo con menos f de menos 2. F en 2 ya lo tenemos calculado a 0. Menos f en menos 2. Si volvemos al anterior, vamos a tener que ya tenemos calculado f en menos 2. Entonces menos f en menos 2 es menos este resultado, o sea menos 640. Por lo tanto, menos 640. Ahora, como estos dos son distintos, la conclusión es que f en 2 es distinto a menos f de menos 2. Por lo tanto, f no es impar. Entonces ahí ya terminamos con el análisis de esta función